Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones en este día maravilloso, este día domingo, Día de las Madres, día que se celebra, Día de las Madres. Quiero saludarles y bendecirles poderosamente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un tema que lo he titulado Madres que influencian, iglesia que influencia. Usted es una madre y usted tiene un objetivo de influenciar a sus hijos porque usted es una mujer de autoridad, porque la palabra de Dios le ha dado autoridad para que usted como madre pueda influenciar a sus hijos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora, Dios. Padre, permite, Señor, en esta hora, mi Dios, que pueda descender, Señor, Padre, la sabiduría, la revelación, Señor, la buena interpretación, Señor, Dios, de lo que tú quieres influenciarnos, Señor, en esta mañana, Padre. A cada una de esas madres, Señor, Padre amado, abnegadas, Señor, esforzadas y valientes, Padre, y cada mañana se levantan, Señor, Padre amado, con la buena intención, Señor, de influenciar, Señor, a sus hijos para bien, Dios. Yo los cubro con tu sangre, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, pongo la palabra delante de ti, Señor. Amén y amén. Vamos allá al libro de Mateo, capítulo 23, verso 37. Mateo, capítulo 23, verso 37. Dice la palabra de Dios cómo Jesús quiso influenciar a Jerusalén para que se enderezaran, pero no quisieron. Dice la palabra de Dios en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Oye, mamá, que me estás escuchando. ¿Cuántas veces Dios no ha mandado un profeta a tocar la puerta de tu casa? ¿Cuántas veces el Señor Dios no ha mandado un evangelista, una persona que en lugar de su asignación es llevar la palabra de Dios a la familia, en las calles, y se ha topado contigo y ha querido darte una palabra de autoridad, una palabra que pudieras tú atesorar para que lo tomaras como herramienta para enderezar a tus hijos? Claramente dice la palabra de Dios, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén está representando una madre en el cual esa madre tenía a sus polluelos, a sus hijos dispersados. Unos estaban mal encaminados. Y el Señor le dice que mates a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios envió profetas a Jerusalén. Dios envió hombres, mujeres. Dios mandó, designó personas idóneas para que Jerusalén pudiera enderezarse y que pudiera tomar control, dominio de la formación de sus polluelos. Entonces dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Óyeme, madre, que tú me estás escuchando ahora mismo. Dios ha enviado, Dios está enviando y Dios está mandando esta palabra también, evangelista, para que tú la atesores. Vete en este momento como esa Jerusalén en el cual muchas veces tú has tomado la decisión de no recibir a un pastor en tu casa, de no recibir la iglesia que está en tu comunidad, porque muchas veces te conviertes en resistencia para que no se funde una iglesia de Cristo. Eres resistente a eso
Y eso está representando no querer recibir la profecía, no querer recibir la palabra de nuestro Dios. Una palabra que te va a ayudar, porque la intención del corazón de Dios es que usted como madre sea prosperada y sea bendecida. Y también que usted pueda ser un canal de influencia para esas generaciones que vienen a tomar el control de las entidades gubernamentales, las entidades eclesiásticas. Y es necesario instruir al niño en el camino de nuestro Dios para que cuando fuere viejo no se aparte de él, aunque le hagan resistencia, permanezca firme como el cedro. Entonces, escúchame algo muy claro, que la palabra, nuestro Dios maravilloso, que interesado está en juntar a tu familia, a tus hijos. Pero es necesario primeramente recibir la enseñanza de nuestro Dios. Y te voy a llevar a una historia, madre que me estás escuchando ahora mismo. Una historia muy linda, muy hermosa, muy heroica, de uno de los hombres más conocidos bíblicamente, como lo fue Moisés, Aarón y Miriam. Esos tres hermanos, esa familia hermosa. La historia de una madre. La historia de esa madre llamada Jacabet. Jacabet fue tremenda. Es una historia poderosa. Es una madre que cambió la historia por su heroísmo. La historia de sus tres hijos pudieron haber sido diferentes si esa madre no hubiese tomado la decisión correcta. Muchas veces, madre que me estás escuchando, nuestros hijos están tomando el destino que tienen ahora porque ellos han tomado su propia decisión, y te apoyo y es correcto. Pero esos hijos que están tomando esas decisiones siempre van a ser tomadas en cuenta las influencias que lo están tocando. ¿Qué influencia está tocando a tu hijo para que tu hijo tome decisiones en su vida? Tú puedes decir ahora, ya él es adulto, ya él es adolescente, ya él es mayorcito, ya él es responsable de sus actos, ya él puede tomar sus propias decisiones, pero las decisiones de ese joven que usted llama ya preparado para tomar su propio rumbo de vida, siempre la va a tomar bajo la influencia de alguien. Y el primer ejemplo y la primera posición de influencia hacia nuestros hijos son los padres. De hecho, Pablo habla en la Biblia, sé imitadores de mí. Sé imitadores de mí. Jesús habla, sé imitadores de mí. Buscamos el primer modelo para yo avanzar en mi vida, para yo poder tomar mis decisiones de vida, siempre van a estar evaluadas con los consejos de mi padre, con los consejos de mis abuelos, con los consejos de los que habitan en mi casa, que representan autoridad para mi vida. Pero muchas veces cuando falla esa influencia en casa, y solamente se la queremos dejar a la influencia gubernamental, se la queremos dejar a la influencia que le brinda la educación de cada país para que haga de nuestros hijos hombres y mujeres de bien, entonces nosotros como padres estamos fallando, porque por encima del Estado, por encima de las leyes del gobierno que quieran influenciar a mis hijos, y por encima de lo que es educación regular de una escuela, de una universidad, está la mía. Mi influencia es la que más le va a importar a mis hijos. ¿Estamos aquí? Entonces esa mujer yo la catalogo como una mujer heroica. Ella se llama Jacabet. Jacabet fue tremendo y poderoso lo que ella hizo, porque fue una madre que pudo cambiar y cambió la historia, de hecho, de la vida de Moisés y de Aarón y de Miriam. Entonces, una madre que influencia a tres hijos. Vamos a hablar un tiempo de esa madre que influencia a tres hijos.
Tú puedes decir, lo que pasa es que tengo muchos hijos y es difícil mantenerlos a todos. Esta madre tuvo 3 y lo pudo influenciar a los 3. Moisés, Aarón y a Miriam. Entonces, esa mujer se enfrentó a un edicto de Faraón. Si tú lees Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, tú vas a poder leer en ese libro de Éxodo, en esos capítulos, sobre el celo que había nacido en el corazón de los egipcios, de Faraón. Estaban hablando que estaba creciendo el pueblo hebreo con mucha más fuerza que el pueblo de Egipto, y eso le dio temor en el corazón de Faraón, y se preguntó y se respondió a sí mismo diciéndose: puede ser que declare guerra pueblos ajenos a Egipto y este pueblo se le sume y sea contra nosotros. Eso nunca lo iba a hacer el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo siempre fue un pueblo agradecido. Pero ese fue el concepto que tuvo allí Faraón. Y por esa causa se levantó un edicto que eliminaran, que mataran a todos los niños varones y a las hembras que les resguardaran la vida. Y todo niño varón que nacía lo lanzaban en el río y se ahogaban, morían. Y aquellas mujeres que querían proteger a sus hijos a la manera de ellos, a la influencia fuera de la palabra de Dios. Cuando tú quieres influenciar a tu hijo fuera de la palabra de Dios, usted va a terminar muy mal. Va a terminar no influenciando a su hijo, sino los dos involucrándose en situaciones en las cuales nunca van a conseguir vía para escapar. La palabra nos habla claro que hay que instruir al niño en su camino, en la palabra de Dios. Entonces, esa mujer, la madre de Moisés, Jacabet, esa mujer peleó por influenciar a sus hijos, por darle un destino a sus hijos, por darle un futuro a su familia. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer tan maravillosa para enfrentarse? Usted, madre, tiene que tomar autoridad y enfrentarse a todas leyes en el cual quiere influenciar a sus hijos para que sus hijos tomen una actitud y un concepto y una identidad en el cual no es bíblica, o una identidad que le impulse al pecado. Hay hoy día leyes que se están levantando permitiendo la libertad para que el joven con 12 años, 10 años, 9 años, imagínese usted, pueda tomar decisiones de su identidad, si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Y le están dando demasiada libertad por medio de leyes. Son leyes faraónicas. Leyes faraónicas. Hay leyes en el cual han eliminado las oraciones de las escuelas. Son leyes faraónicas. Hay leyes que se están influenciando para que usted no tenga autoridad con sus hijos, sino que sus hijos, por cualquier tontería, por cualquier regaño, por cualquier llamado de atención, llaman al 911 y someten a los padres a una denuncia. ¿Por qué? Porque la ley faraónica, muchas de ellas están dándole identidad a sus hijos. Pero usted hoy, Dios le está enseñando que se tiene que levantar contra tales leyes con sabiduría de Dios, instruyendo al niño en su camino. Esa mujer, Jacabet, pudo enfrentarse a esa ley faraónica. Le dijo: no, tú no vas a matar a mi hijo Moisés. Tú no lo vas a matar, porque es el fruto de mi vientre, es el fruto de un amor con un esposo. Usted no me va a matar a mi hijo, porque mi hijo tiene un futuro, mi hijo tiene un propósito con Dios. ¿Y qué propósito tenía Moisés? ¿Y qué planes tenía Dios con Moisés? Esa mamá no arruinó los planes de Dios para con Moisés. Dice la palabra de Dios
que muchas de esas mujeres querían guardar a sus hijos, querían proteger a sus hijos. ¿Quién no va a querer proteger a sus hijos? Pero usted tiene que instruirse como madre para poder proteger a sus hijos con sabiduría. Usted tiene que tomar charlas, usted tiene que tomar consejos, usted tiene que tomar la palabra de Dios, usted tiene que congregarse en la iglesia, usted tiene que tener asesorías pastorales, usted tiene que tener conocimiento de cómo ser una buena madre, un buen ejemplo. Habían mujeres que amaban a sus hijos, no lo estoy negando. Había mujeres que querían proteger a sus hijos, no lo estoy negando. Y hasta de la misma manera o aún mayor que la mamá de Moisés, de Jacabé. Pero ellos estaban haciéndolo fuera de la voluntad de Dios, no a la manera de Dios, no dentro de cómo poder influenciar a nuestros hijos y proteger a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. Esas mujeres quedaban completamente atravesadas por las espadas de los soldados egipcios porque ellos querían proteger a sus hijos, y cuando se los querían arrebatar, ellas no querían que se lo arrebataban. Entonces la madre moría junto con el hijo, lo atravesaban a los dos porque estaban haciendo un trabajo de protección a sus hijos, pero no a la manera de Dios. Tú tienes que entender que aquí no se está discutiendo si tú amas a tu hijo o no, si tú quieres proteger a tu hijo o no, sino cuál es la herramienta principal y qué manera estás usando tú y qué estrategia estás usando tú para que tu hijo sea protegido. ¿Cuál es el amor que tú le das a tu hijo que esté fundado y fundamentado en la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la mamá de Moisés también tuvo 3 meses resguardando a su hijo, a la manera como lo hacían las demás mujeres. Pero llegó un momento determinado que a esa mujer se le revela la manera correcta de cómo tiene que proteger a su hijo. Y quiero llevarte un momento al libro de Hebreo. Vamos al libro de Hebreo. Al libro de Hebreo, capítulo 11 del libro de Hebreo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 23, dice, por la fe Moisés, escúchalo, por la fe Moisés, cuando nació, gloria a Dios, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por sus padres fue escondido por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Diga conmigo, no le temo al decreto de ninguna ley faraónica que me quiera ver a mí obligada y arrodillada al mundo para entregarle a mi hijo a la droga, a la homosexualidad, a la santería, a la herejía. Yo no voy a ceder ni 1 milímetro. Mi familia, soy como la gallina, soy como ese león, como esa leona. Yo voy a pelear por la vida de mis hijos. Usted, y solamente usted, es la responsable de proteger a sus hijos de cualquier edicto extraño que se estén levantando. Dice la palabra, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Déjame decirte, un subtítulo para este tema es: forma a tus hijos, instruye a tus hijos para que pongan su mirada en el galardón. Y usted se puede preguntar ahora, pero obispo, si la Biblia dice que Faraón fue criado en Egipto
¿Cómo la madre pudo influenciarlo? Déjame decirte que la madre fue contratada. Propósito. Cuando una madre pelea por sus hijos, busca puertas, busca camino, pero siempre está para ello. Siempre está para dar un consejo. Siempre está. La Biblia nos relata que contrataron a una nodriza, contrataron a una nana, y esa nana era la propia mamá de Moisés. Mamá de Moisés se infiltró dentro de la casa de Faraón, dentro del palacio de Faraón, dentro de la ley faraónica, y le estaba diciendo: hijo, acuérdate que tú eres un hebreo. Hijo, acuérdate que tú no eres hijo de la hija del Faraón. Acuérdate, hijo. Y estaba ministrándole, hasta que llegó adulto y pudo él tomar la decisión. Ya no fue la mamá, fue él, Moisés, que pudo decir: hey, yo decido no ser llamado hijo de la hija de Faraón, y estimo como nada toda la riqueza de Egipto. Primeramente voy a poder y querer, y tomo la decisión de sufrir junto con el pueblo hebreo, porque para mí es más importante poner la mirada en el galardón, y el galardón es Canaán. Galardón es la tierra prometida. Galardón es lo que Dios ha prometido a mi vida. Galardón es Cristo Jesús. No sé quién está aquí. Yo no sé quién mamá ahora se está animando en decirle a las leyes: hey, leyes, usted se va a quedar quietecita en mi casa. Hey, leyes, usted no va a pasar de la puerta de la casa. Usted puede andar y caminar donde usted le venga en gana, pero en la familia en el cual yo soy el mamá, el papá, el líder de esa casa, usted no va a influenciar la mente de mis hijos. Usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Una madre que enseña a sus hijos poner su mirada en el galardón es una mujer heroica. Si usted está trabajando, instruyéndose en Dios, para que sus hijos puedan poner la mirada no en el pecado, no en el mundo, no en lo malo, sino poner su mirada en el galardón, en la salvación, en Cristo, en la palabra, en el sacerdocio. Dice la palabra de Dios que esa mujer tomó la decisión en tanto que vio ella cómo vio morir niños en esos 3 meses que ella intentó guardar de ella. Vio morir niños y morir. Y cómo los soldados lo atravesaban con las lanzas, cómo lo atravesaban con las espadas. Y ella pudo mirar todo eso. ¿Cuántas veces tú no has mirado cuántas madres están llorando a sus hijos en los cementerios? Niños de 20 años, 15 años, 16 años, que lo mataron robando un banco, robando una joyería, robando un celular, robando unos zapatos, hasta robando un cigarrillo. Van y lo matan. ¿Y cuántas madres tú no estás mirando? Tú no te has enterado que están llorando a sus hijos. Así como la mamá de Moisés pudo ver en estos 3 meses, pudo experimentar en estos 3 meses. ¿Cuántos años tú tienes viendo como los hijos de la vecina, de Perenceja, de Sutaneja, están en droga, en homosexualidad, están haciendo lo malo? Porque la ley faraónica lo ha abordado y no había nadie que lo influenciara y lo ayudara. Pero déjame decirte que la mamá de Moisés, a los 3 meses, tomó una decisión. Y dijo: no puedo seguir ayudando a mi hijo a mi manera, con el amor natural. Tengo que ahora demostrar mi confianza en Dios. Tengo que demostrar mi confianza en la palabra de Dios, en lo que nos enseñaron nuestro patriarca. Yo tengo que poner y hacer ejercitar la palabra de Dios en la vida de mi hijo. Ella se desprendió naturalmente, pero se apegó, se aferró a la palabra protectora de Dios. Y ella dijo: voy a ponerlo sobre las aguas. Y agarró y hizo
Un Moisés que lo llaman hasta el día de hoy. Hizo una cesta, la calefacción y lo puso al niño ahí con una manta. Y lo puso en el agua. Agua representa palabra. Ella se desprendió naturalmente de su hijo y puso a Moisés, a su hijo, en la palabra para que la palabra lo llevara y lo protegiera. Y la palabra lo protegió. Es a la manera de Dios y no es a tu manera como tú quieres cuidar a tus hijos. No es a la manera arrogante, no es a la manera altiva, no es a esa manera, es a la manera de la humildad, es a la manera de Dios. Yo no sé quién está aquí. Yo no sé quién dice amén a eso. Pero yo quiero ver esas mamás que quieren influenciar, quieren corregir. No importa hoy si tú fuiste esa mamá que tuviste tanto tiempo intentando proteger a tus hijos sin herramientas espirituales. Viste llorar y acompañaste a muchas madres llorar a sus hijos porque tomaron el mal camino. Pero es tiempo ahora de regresarse. Es tiempo ahora de escuchar lo que Jehová le estaba diciendo a Jerusalén en Mateo capítulo 23, verso 37. Es tiempo de tú poder corregir. Es tiempo de corregir. Hay tiempo de corregir. Es el momento de corregir. La madre de Moisés fue su nana, lo formó, lo crió con temor al Dios de los hebreos. Y te voy a llevar la palabra en Números, capítulo 26, verso 59. Dice la palabra de Dios: la mujer de Amram. Amram era el padre de Moisés. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana, Miriam. Ahí está el nombre de la mamá de Moisés para los que piensan que en la Biblia no está escrito el nombre de la madre de Moisés. La madre de Moisés se llamó Jocabed, una mujer heroica que pudo darle firmeza a sus hijos. Le pudo dar a sus hijos crecimiento, visión del reino. Le pudo dar a sus hijos vida con propósito. Usted no le puede negar una vida con propósito a su hijo. Usted es el responsable. Pero fíjate ahora de la formación de Timoteo. No nos podemos quedar solamente en una mártir, en una mujer heroica de la palabra de Dios, porque hay muchas mujeres en la Biblia que merecen que le amemos y que le honremos y que hablemos de ellas por su vida heroica. Pero hoy tomamos unas cuantas. Pero fíjate de la formación de Timoteo. La formación de Timoteo, el mismo apóstol Pablo, escúchalo muy bien, el mismo apóstol Pablo llama a Timoteo hijo espiritual, lo llama. Pero aún con todo y eso, él le acreditó sus primeros pasos en la fe. Los primeros pasos en la vida de fe de Timoteo, aún Pablo, dándole a entender bíblicamente a los que leemos la palabra, que él fue el padre espiritual de Timoteo y de muchos en la Biblia. Él no se acreditó para él
la primera formación y los primeros pasos de fe que tenía Timoteo. Dice la palabra de Dios, y ya lo vamos a leer, que él le acredita a la abuela de Timoteo, a la madre de Timoteo, que ellos fueron las primeras en poder influenciar a Timoteo para el ministerio, para el sacerdocio, para el pastorado, para sembrar temor en Dios en la vida de Timoteo. Y voy a llevarte al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Vamos a leer Segunda de Timoteo. Dice la palabra de Dios en el verso 5, dice, trayendo a la memoria, ve lo que hizo, esto es Pablo, el apóstol, trayendo a la memoria la fe no fingida. No era cualquier fe, no eran cualquiera mujeres, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. El apóstol Pablo le estaba asegurando a Timoteo, cuando pudo ver la flaqueza de fe que pudo haber manifestado Timoteo por la juventud que tenía, le estaba diciendo y recordando, y él haciendo memoria, que la fe no fingida, que una gran fe en la vida de la abuela y en la vida de la madre de Timoteo estaba operando en él. Estaba influenciado sobre él. Lo que tenía que era avivar esa influencia que estaba en la vida de Timoteo. Eso fue, muchas veces nosotros los pastores, los evangelistas, los maestros, los sacerdotes, los obispos, los presbíteros, los líderes espirituales, lo que tenemos que hacer es avivar el don, avivar un poco, e influenciar un poco, porque ya cuando un niño viene de un matrimonio cristiano, cuando ya un niño viene con una mamá cristiana, con un papá cristiano, con una mamá que le influenció toda una vida, que le dio palabra de Dios, que estudia en un colegio religioso, entonces esas personas, aunque llegan a la iglesia muchas veces un poco desenfocados, un poco distraídos, sabemos que hay una influencia buena sobre su vida, y solamente los líderes espirituales lo que hacemos es avivar un poco, sembrando la visión de la iglesia de Cristo sobre ellos, y cuando vienes a ver, crecen de una manera exorbitante, una manera extraordinaria, el avivamiento de esa persona, de ese joven, gracias primeramente a los padres, a esa abuela y a esa madre que le pudieron dar alcance desde pequeño a Timoteo. Entonces, algo muy lindo, muy grande que yo veo en la palabra de Dios es que la abuela influenció a la hija y la hija influenció al hijo. ¿Está mirando? Pero ahí estamos hablando que tanto la abuela como la madre juntas estaban influenciando al hijo. Era un equipo de trabajo, tanto la abuela como la madre. Así que también te hablo a ti, abuela. Si tú quieres ser una buena madre para tu hija, sé una buena abuela para tu nieto, para el hijo de tu hija, apoyando siempre las cosas buenas que tu hija le está provocando a tu nieto. Porque muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es la palabra abuela y nos convertimos en alcahuete, y disculpe la palabra que no se ofende. Nos convertimos muchas veces en alcahuete y rompemos muchas veces autoridades de nuestros hijos, que representan la primera autoridad sobre nuestros nietos. Y cuando venimos a ver, robamos autoridad y después ya no podemos reparar lo que por muchos años hemos estado haciendo. Así que yo te voy a dar a ti esta palabra de Dios, para que tú junto con tu hija
se pongan de acuerdo en la palabra de Dios, no fuera de ella, en la palabra de Dios, para influenciar a los nietos, a tus hijos, para que no se aparten del evangelio y puedan llevar una vida decorosa, una vida de honra, y que puedan tener una guía para tomar las mejores decisiones de su vida, porque tristemente y valiosamente somos el producto de nuestras propias decisiones. Así que hay muchas madres ejemplares en la palabra de Dios. Hay muchas madres ejemplares que podemos conocer aquí en la Biblia. Hay muchas madres que podemos conocer. Ahí está Elizabeth. Hay muchas madres que podemos nosotros empezar a hablar ahora mismo. La madre de Juan el Bautista. Mira la influencia que pudo tener un profeta de Dios, el primo de Jesús. Entonces, pero difícil es para los cristianos no dar crédito a otras madres. Y yo quiero ahora hacer un como un subtítulo de este mensaje. ¿Por qué? Porque yo veo que hay muchos líderes espirituales que hablan de todas las mujeres mártires de la Biblia. Hablan de todas las mujeres gloriosas, dignas de honra, dignas que saquemos mensajes y los prediquemos. ¿Cuántas prédicas no has escuchado tú? De Esther, de Noemí, de Ruth, de Débora. ¿Cuántas no has escuchado temas de esas mujeres maravillosas que honramos porque forman parte de la historia maravillosamente? De Sara, de Raquel, de Penina, de Lía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado temas maravillosos y nos maravillamos y nos maravillamos? Pero he visto algo y quiero que por favor lo tomen en cuenta en esto. He visto algo, he conocido que aunque en la Biblia aparezcan muchas mujeres maravillosas, que sacamos predicaciones de ellas, pero qué difícil es para el cristiano líder no darle el crédito verdaderamente a María, la madre de Jesús. He visto muy pocos temas de cristianos protestantes hablando de María, la madre de Jesús. Porque hay algo, hay como una barrera, hay como una censura de no hablar de María. ¿Qué es lo que tienen contra María? Me pregunto yo, a esos líderes espirituales inmaduros, protestantes, que no predican a María. ¿Por qué? Pero déjame decirte que si vamos a hablar de madres, si vamos a hablar de mamá, de madres maravillosas, no podemos dejar por fuera a María, la madre de Jesús. Si usted quiere seguir viendo el video, lo ve. Si lo quiere ver hasta ahí, también lo ve. Pero yo no puedo dejar por fuera la mujer más maravillosa, la mujer más grande que ha tenido este planeta. En que nuestro Dios maravilloso pudo tomar la decisión en su corazón en escogerla por encima de la tuya y por encima de la mía y por encima de las madres más abnegadas de la Biblia y por encima de todas esas mujeres maravillosas que predicamos, escogió a María. ¿Estamos aquí? Escogió a María. Entonces María influencia en la vida de Jesús. ¿Cómo obispo es eso? Sí, María
influencia en la vida de Jesús. Pero yo no creo eso, que Jesús pueda ser influenciado. Es Cristo, es el Dios Hijo. Déjame decirte que María influenció en la vida de Jesús en la fiesta de Caná. ¿Se acuerdan de la fiesta de Caná? Juan capítulo 2. Entonces, dice la palabra de Dios que que María le habla a Jesús, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, no es mi tiempo. No había llegado el tiempo de Jesús para comenzar su ministerio. Pero María pudo influenciar a Jesús y decirle: hey, Jesús, hoy comienzan los milagros. No porque era María la diosa, María le estaba dando una orden a Jesús, no. Una influencia. Acuérdate que tú influencias a tus hijos y tus hijos toman decisiones. Jesús, como Dios, pudo evaluar la influencia que le estaba dando María, como también evaluó la influencia que le estaba dando Pedro. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque sabía que esa influencia no venía del corazón de Pedro, sino venía del trono del diablo, de Satanás. Pero cuando María se le acerca a Jesús y le dice: hey, Jesús, entonces Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Y María dice: se acabó el vino. Pero no es mi tiempo. Jesús, se acabó el vino. María veía a Jesús como Dios. Ella siguió a Jesús como Dios, como el Mesías. Pero había en su corazón la maternidad. Y le estaba diciendo: es tiempo. Evalúa, es tiempo. Es tiempo. Entonces María pudo influenciar en la decisión de Jesús para tomar Jesús la decisión de ordenar para que se convirtiera el agua en vino. ¿Estamos aquí? Entonces, si esa influencia no hubiese sido buena, entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero no le dijo: apártate de mí, Satanás, sino la escuchó, lo meditaría, lo pensaría, lo evaluaría, lo sometería a su idiosincrasia y diría: voy a tomar el riesgo porque tengo la certeza que es mi comienzo de ministerio. El primer milagro que hace Jesús fue convertir el agua en vino. Muchas veces nosotros tenemos que provocar que nuestros hijos tomen decisiones, porque muchas veces nuestros hijos se sienten que todavía no están preparados. Nuestros hijos muchas veces piensan que no están preparados para arrancar un proyecto, para tomar decisiones, pero ahí está la mamá, ahí está el papá, que están caminando con él, que lo están criando, que le están dando alimento, que le están cambiando pañales, que le están bañando, que lo están cuidando, que lo están orientando, que lo están evangelizando, que lo están enseñando. Y quién mejor que la madre y que el padre que le pueda influenciar a decir: hijo, yo creo que sí es el tiempo, aunque tú digas que no, pero en mi corazón está que es el tiempo. Avanza con tu empresa, avanza con el negocio, avanza con lo que quieras avanzar, porque lo que van a hacer trae beneficio al prójimo, trae beneficio al reino de Dios y trae beneficio sobre tu vida. Entonces eso es de Dios, porque aparte de eso tienes la formación, tienes la preparación y tienes el propósito de Dios en tu vida. Yo no sé qué estás diciendo amén aquí. Entonces muchas personas le queremos hacer la cruz a María. Ay, no, María, no, María, no. Ay, Dios mío. Entonces, María influencia la vida de Jesús en la fiesta de Caná. Todavía no era la hora de Jesús, según Jesús, pero aún así Jesús escuchó
la intercesión de María. Le escuchó. Entonces María siguió a Jesús, porque ella sabía que Él era Dios y el ángel se lo dijo. María no estaba equivocada en su vida ministerial. María sabía que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque un ángel vino y la embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. Había una conversación con María. Hubiera una directriz a la vida de María. Todo María lo sabía. Entonces María seguía a Jesús como el Mesías. Porque estaba convencida, la primera evangelizada de la historia es María, que no le evangelizó Jesús, sino le evangelizó el ángel. Entonces ya ella sabía que Jesús era el Mesías y seguía a Jesús porque ella sabía que Él era Dios y el ángel se lo había dicho. Entonces María fue considerada por Dios. Jesús consideró lo que María le dijo. Dijo, wow, la mamá muy pocas veces se equivocan. La mía no se equivocó, porque si mi padre no se equivocó en tomarla para usarla como mi madre, yo creo que en este tiempo no se está equivocando. Entonces, ¿estamos aquí? María fue considerada por Dios el Padre como una mujer favorecida, una mujer única. María fue una mujer única, no hubo otra como ella. Así como lo eres tú, tú eres única. No va a haber una como tú. Tú eres una mamá única. Y el libro que va a tener tu hijo de ti es importante. ¿Cuál es el libro que hoy está sacando tu hijo de ti? Está hablando de ti. Y el día que tú partas con el Señor o vayas y partas de este mundo, ese día se cierra tu libro como madre. Entonces él va a tener un libro de su mamá para contarle a sus nietos. Así, Jesús, el Padre, tomó a María como la elegida, como la preferida de Dios, como la favoreció. Le dijo mujer favorecida, así dice la Biblia. Mujer favorecida. Entonces, una mujer que vio a Jesús lo vio como su Dios, también lo vio como su Salvador. Pero que en la realidad del corazón, en la realidad de su humanidad, María lo seguía considerando como su hijo. Es como cuando tú tienes a un hijo y ese hijo se hace presidente. Tú lo ves como presidente, pero en el corazón tú dices, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Cuando te ordenan como pastor, como apóstol, como sacerdote, como obispo, tus padres, tu madre, tus hermanos van a ti con reverencia, con respeto por tu investidura, por lo que representas. Pero ellos dicen, ese es mi hermano, ese es mi hijo, gloria a Dios. Aunque se congregue contigo en tu iglesia y tú seas su pastor, pero ellos te ven también como su hijo, como su hijo. Porque tú llegaste a ese nivel donde estás, es porque fuiste influenciado por ellos. ¿Decimos amén? Entonces, en la realidad del corazón de la humanidad de María, ella sabía, sentía que ella era su madre. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía el corazón de todo. Jesús sabía el corazón de María. Jesús sabía que María lo seguía a él porque él era el Mesías y el ángel se lo dijo.
María siguió a Jesús, lo siguió como el Mesías, como el Dios. Pero también Jesús sabía que en el corazón de María, ella le seguía amando y protegiendo como su hijito, como su primogénito, como el hijo de su vida, como su hijo el Mesías. Jesús lo sabía. Por eso le dijo a María, cuando María estaba en la cruz del Calvario, en los pies de la cruz, llorando por su hijo, llorando amargamente con dolor por su hijo. Ella no lloraba por el Cristo, porque ella sabía que había un propósito en la vida de Jesús, y ella se le evangelizó eso, ella lo sabía. Pero el llanto que tenía ella no era porque estaba siendo crucificado el Mesías, el Cristo, sino que también estaba siendo crucificado su hijo ahí también, el hijo de María. Y Jesús lo sabía. Y por eso que Jesús le dice, hey, mujer, he ahí tu hijo. Le puso ahí a Juan, el amado, a Juan se lo puso allí, le dijo, hey, él va a ocupar, Él te va a llevar paz a tu vida. Él va a secar tus lágrimas. Él. Entonces Jesús lo sabía. ¿Alguien está aquí? Por eso le dijo a María, viéndola en el sufrimiento, por haber perdido a su hijo, le dijo a Juan, hey Juan, ahí está tu madre. Ayúdala. Ayúdala. Pero algo muy bonito, María dijo algo que fue como una ordenanza, algo que quedara plasmado en la Biblia, como si fuera un mandamiento más. María dejó plasmado en la palabra de Dios una palabra poderosa, para que nosotros no le adoremos a ella como madre de Dios, ni como diosa del cielo, ni como reina del cielo. Esos son rangos que le han dado, que ni siquiera ella está enterada de eso. Entonces estamos aquí. María dijo algo poderoso. Dijo, hagan lo que Él les diga. Juan capítulo 2, verso 5. María le dijo, hagan lo que Él dice que hagan. ¿Y qué es lo que Dios dice que hagamos? No ser idólatra. Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le estaba diciendo María al mundo, plasmado en la palabra de Dios, que nosotros le obedezcamos a su Hijo. Porque Él lo conoce no solamente como Hijo, sino también lo conoce como Dios. Entonces Él está diciendo, hagan lo que el Dios Jesús está diciendo que hagamos. Y es lo que yo hago hasta hoy. Si yo quiero honrar a María, yo honro a María en esa palabra que me dice, haz lo que Jesús te dice que haga. No lo que ella me dice que yo haga, porque ella no me dice nada, porque no tiene alcance para hablar conmigo. ¿Estamos aquí? Entonces, hay que cortar toda la idolatría hacia María. Cortar toda idolatría hacia María. Ustedes pueden preguntar, oye, pero usted ama a María. Sí, yo amo a María, yo amo su historia, es importante. Yo honro a María como honro a Esther, como yo honro a todas esas mujeres heroicas, mártires, que hablan la palabra de Dios, que pudieron influenciar la historia por medio de ser unas buenas esposas, y por medio de ser unas buenas hijas, y por medio de ser unas buenas madres. Entonces aquí yo honro a María por su historia,
por su participación muy protagónica que ella tuvo en la historia. No es cualquier mujer, María no es cualquier mujer que nosotros podemos señalar. No, María es la madre de Jesús, una seguidora de Cristo, una mujer que amó la obra de Dios, una mujer que se guardó virgen, santa, inmaculada, protegió su virginidad, una mujer que guardó su vida para el servicio y para seguir a su Hijo Jesús, seguirlo como Dios y protegerlo como hijo, y llorarlo en la cruz como hijo. Entonces, pero yo no adoro a María como una diosa, como la reina del cielo. Yo no la adoro a ella como mi intercesora. No, ella fue una intercesora mientras caminó con Jesús, que pudo provocar que se convirtiera el agua en vino y pudo dejar una intercesión en nosotros, en poder decirnos, haga lo que Jesús dice que nosotros debemos de hacer. Y es lo que yo hago, y me propongo hacer, y me esfuerzo en hacer. Entonces, yo no honro a María porque es mi diosa, no. Yo honro a María porque es una mujer que fue muy protagónica en la palabra de Dios. Entonces, yo honro a María, la honro ¿con qué? Con respeto. Yo honro a María ¿con qué? Con admiración. Yo honro a María ¿con qué? Por su vida, una vida completamente entregada a seguir a Jesús, una vida completamente abnegada al servicio a Cristo, a la religión. Entonces, yo honro a María por ser la madre de Jesús. ¿Cómo yo voy a meter con la mamá de Jesús? Pero tú no te metes con la mamá de un general porque tienes miedo. Tú no te metes con la mamá de un político porque tienes miedo. Pues si te vas a meter con la mamá de Jesús, ¿no tienes miedo por eso? Yo tendría temor. Yo no me meto con la mamá de Jesús, sino simplemente para honrar su vida, para honrarla a ella, para honrar su trabajo, para honrar el propósito que tuvo Dios con ella. Mas yo le digo a Dios, Dios, usted me enseñó que no tengo que adorar a más nadie fuera de ti. Entonces yo no puedo adorar a nadie fuera de ti, aún esa persona, esa figura, sea su mamá. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el mismo Jesús, nos enseña que no tenemos que adorar a otro Dios fuera de Él. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a dejar de estar hablando mal de María. Vamos a dejar de estar deshonrando a María, sino más bien vamos a ocuparnos en poder honrar a esa mujer que fue elegida de muchas y fue favorecida de muchas y por muchas, y que pudo usar Dios para traer al mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere tuviera vida. El que creyera en Él tuviera vida y vida en abundancia. Acuérdate que no hay un nombre sobre ese nombre que podamos ser salvos, y el único camino al Padre es Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces yo te doy las gracias, usted madre que me escuchó este tema. Dios te bendiga poderosamente y permítele a Dios que pueda restituir tu maternidad, que Dios pueda entrar en tu vida con restauración, con liberación, y que usted pueda nuevamente tener una reconciliación con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios se haga carne en su espíritu, que usted la pueda sembrar en su vida y que sus hijos coman de los frutos de la palabra en usted. Amén. Feliz Día de la Madre. Te cubro con la sangre de Cristo, especialmente a mis madres. Tengo dos, Edicta, Dios te bendiga, Bruna, Dios te bendiga. Las cubro con la sangre de Cristo y decreto lo mejor para ustedes. Las honro con amor.
y la honro en decirle al mundo entero que son dos mujeres maravillosas. I love you. Bendiciones.